Bienvenidos a este nuevo capítulo. Vamos a darle continuidad a los temas que hemos venido tratando, sobre todo en la comprensión de cómo las diferentes experiencias que pasemos en nuestras vidas, ya sea que nos acordemos o no nos acordemos, ya sea que las hayamos tomado como relevantes o no relevantes, crean una afectación en nuestro interior. Como hemos mencionado, las diferentes experiencias que pasamos en nuestras vidas, ya sea que nos acordemos o que no nos acordemos, crean un impacto en nuestro interior. Van a dejar no solamente malestares, sino que van a dejar también aspectos que van a pasar a ser lo que ahora conocemos, pues, como nosotros mismos. El error de muchas de las personas es creer que es necesario únicamente atender los diferentes síntomas que se producen a través de estas enfermedades psicológicas. Cuando nosotros no aprendemos de una experiencia, cuando no la integramos, así como el cuerpo físico hace a través de la alimentación todo un proceso para poderse nutrir pues de ese alimento, así nuestra psicología al momento en el que pasamos la experiencia y ésta se introduce hacia nuestro interior, hacia nuestro inconsciente, como denominar a Freud y como denominar a Jung, este necesita pasar por un proceso para poder nutrirse de esa experiencia, que es lo que nos va a llevar a lo que se le conoce como la maduración psicológica. Ahorita no nos vamos a meter en otros temas, por ejemplo, en la autorrealización íntima del ser, para que las personas que estén pasando por alguna situación difícil en sus vidas, no sé, alguna separación, o que estén pasando por depresión, por ansiedad, o enfermedades como el trastorno límite o las diferentes vertientes y variantes de las enfermedades psicológicas, eh, sepan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que necesitan hacer si en verdad quieren obtener un resultado y una respuesta eh, realmente beneficiosa para lo que están transitando. Recordemos que la psicología actual, tanto la psicología como la psiquiatría, nos puede ofrecer un tratamiento paliativo a este tipo de padecimientos, el cual no se soluciona completamente, sino que buscan ayudarte a que seas más utilizable para pues la vida práctica. No buscan realmente la subsanación de fondo de estos padecimientos, sino ciertos parches, por así decirlo, para que seas funcional en la vida diaria. Entonces, todo este trabajo que proponía, por ejemplo, Jung, ofrece tratamientos definitivos a este tipo de padecimientos. Pero desafortunadamente aquí va a entrar en juego un aspecto que pues no se nos inculca y pues muchas personas no lo aceptan y no lo realizan y por ende no obtenemos pues la curación psicológica. A este proceso se denomina el proceso de individuación, donde la persona tiene que empezar a hacer ciertas cosas en su vida para que pues la psique de la persona pueda unificarse, porque pues recordemos que se dividió a través de todas las experiencias que vamos pasando en nuestras vidas, se va subdividiendo nuestra conciencia, nuestra psique, y el trabajo según la individuación es hacer un proceso de unificación. Recordemos que muchas de las personas que asisten a todo este tipo de prácticas como algo alternativo para tratar las diferentes enfermedades que están pasando, eh, lo único que tienen de conocimiento sobre esto es que pues les va a ayudar a que se sientan mejor, les va a ayudar a sanar, les va a ayudar a conocerse, pero no entienden en profundidad a qué se refiere este aspecto. Mucha gente cree que el solo hecho de tomar alguna medicina de introspección es más que suficiente, pero no, se requiere un trabajo posterior que la vida misma lo va a determinar cuándo es el momento. Como mencioné en uno de los videos, llega una etapa donde pues las personas tenemos que ayudarnos a subsanar los diferentes malestares para que pues se empiecen a sentir mejor, tengan la fuerza suficiente para comenzar el trabajo sobre sí mismo. Porque recordemos que las diferentes enfermedades, los diferentes eventos que nosotros pasamos en nuestras vidas son imprimidas, procesadas y almacenadas en nuestro interior, y cuando no se integra en un tiempo informa, esto va a crear en su interior, a través de un proceso de fermentación,
va a crear defectos, ¿vale? Una persona que sufrió maltrato, que sufrió abusos en la infancia, es muy probable que si no integra esta experiencia, va a crear estos defectos dentro de sí mismo también. Entonces termina de ser víctima a ser victimario. ¿Por qué? Porque estos aspectos, los eventos, dejan detrás de nosotros defectos, ¿vale? Que es lo que va a constitucionar lo que llamamos pues como nosotros mismos. Entonces, el trabajo posterior es totalmente indispensable, es necesario, ¿vale? Diferentes enseñanzas hablan sobre este aspecto. No quiere decir que sea algo inventado, sino que en esta etapa donde nosotros pues ya detonó todo, ya tronó absolutamente todo, ya caímos en la depresión, ya caímos en la ansiedad o en las diferentes enfermedades, ahí empieza todo un proceso que diferentes escuelas, diferentes religiones hacen o le denominan como el llamado o el inicio de la autorrealización. El maestro Carl Jung entendió que una persona que está pasando por una crisis psicológica no solamente está llamada a tratar sus diferentes malestares, sino que esta persona está llamada a iniciar con un proceso que nos corresponde como seres humanos, que nos corresponde realizar para poder hacer un proceso de maduración. En tanto, según diferentes enseñanzas, nos mencionan que el ser humano tiene algo que hacer, no solamente en lo externo, en lo físico, sino también en lo psicológico, ¿vale? Entonces, aquí fue donde el maestro Carl Jung denominó a este proceso el proceso de la individuación. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas pues no toman como necesario realizar un trabajo sobre sí mismos. Pero recordemos, el evento que pasó jamás se va a integrar correctamente si no eliminamos los defectos que dejaron detrás. A esto también se le conocen como karmas. Estos aspectos, por ejemplo, una persona que fue maltratada, que fue abusada en su infancia, dentro de ella, aunque ella no haya tenido la culpa, se van a crear karmas, se van a crear defectos, que nuestros defectos pues son los que nos llevan a cometer muchísimos errores, nos llevan a que, por ejemplo, esa persona que en su interior se creó la ira, se creó la frustración, se creó la intolerancia, esos aspectos que trae en su interior en un momento dado lo pueden llevar a cometer errores. Por ejemplo, a agredir a alguien, a maltratar a alguien, inclusive puede llegar a aspectos más grandes y la gente le dice, bueno, ese es su karma. Pues su karma son ese defecto que pudo haber eliminado. Por eso el budismo dice, de la ignorancia depende el karma. Si cesa la ignorancia, cesa el karma. El problema aquí es que pues nosotros no hacemos un trabajo y el primer pilar para comenzar con ese trabajo es el proceso del autoconocimiento. Entonces, una vez que la mayoría de las personas están transitando por una crisis, ya sea depresión, ansiedad, eh, cualquier tipo de trastorno, tienen que saber que no va a bastar únicamente. Si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Me refiero a que si solamente están buscando, pues, sentirse bien, es válido. Pero hay un trabajo que realizar. ¿Por qué? Porque esas heridas que pasaron en su infancia, sobre todo, o en su tiempo y forma, porque, por ejemplo, hay personas que llegan conmigo y, no sé, hace 2 años perdieron a su pareja y pues entran en una crisis grandísima. Entonces no fue algo en su infancia, sino que fue en su adultez. El problema es que también no se nos preparó para poder nosotros aprender de las experiencias que pasamos en nuestras vidas. ¿Debido a qué? A que no existen rituales de iniciación que nos preparen hacia la vida adulta. La otra es que los padres y la sociedad y pues también lo que ahorita está cumpliendo ese rol de nuestro padre sustituto, por así decirlo, es el gobierno, no está supliendo esta otra necesidad, que es la necesidad de ayudarnos a cuidar nuestra propia psicología.
ayudarnos a cómo sobrellevar los diferentes eventos en la vida. Se nos prepara para ser útiles en la sociedad, sí, para trabajar, pero en lo psicológico no hay ningún tipo de preparación. Este era el rol que cumplía antiguamente la religión. Antiguamente trabajaba tanto religión como gobierno en conjunto para velar por las dos partes que el ser humano pues nos componen. Entonces, tenemos que entender, chicos, que no basta únicamente con que quitemos el malestar. Esos malestares que nos están apareciendo, llámesele como se le llame, por ejemplo, ya los trastornos límites, quiere decir que esos aspectos que están en nuestro interior ya están tomando demasiado control, se han alimentado demasiado, no solamente de una forma automática, me refiero a que nosotros mismos pues los alimentamos. Entonces, es necesario que posteriormente entremos en este trabajo donde nosotros mismos nos estemos autoobservando porque nosotros mismos pues los estamos alimentando. Y estos defectos que después se van a convertir, por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad o en esquizofrenia, y así puede ir subiendo de grado, son derivados a cosas que hemos pasado, no las hemos integrado, hemos permitido que se creen estos defectos, que los normalizamos. A una persona con agresividad la normalizan, a una persona que es demasiado celosa lo normalizamos, a una persona que todo el tiempo está buscando amor lo normalizamos, una persona que es posesiva lo normalizamos, todo normalizamos cuando no nos damos cuenta de que estos aspectos muchas veces son derivados pues de cosas que hemos pasado en nuestra infancia, son viejas heridas, entonces son como úlceras que pues no se curan, están todo el tiempo ahí retroalimentándose. El problema de nosotros es que lo normalizamos, ese es el problema. Y permitimos que estos aspectos en nuestro interior pues germinen y crezcan y en algunas personas pues lleguen a tomar el control completamente de ellos. Entonces, espero que hayan entendido algo, que muchas de las personas que han asistido a las ceremonias se han sentido bien, pero vuelve nuevamente la crisis, quiere decir que no le dieron continuidad, no hubo trabajo sobre ellos mismos, porque mucha gente viene aquí y ya se siente que sana a los demás y se va a su casa y se siente bien, pero nuevamente la crisis regresa. ¿Por qué? Porque realmente no ha hecho un trabajo sobre sí mismo. La sustancia no va a ser todo el trabajo por la persona. Necesita haber un trabajo posterior sobre sí mismo si es que en verdad, de verdad, queremos que estos aspectos que están comenzando a tomar el control sobre nosotros se erradiquen, se eliminen. Pero recuerden, todas las enseñanzas nos dicen que estos aspectos no se van a eliminar, sino que se van a transformar. Hay una parte, no sé si conozcan, en la pirámide de Chichen Itza, ahí hay una parte del juego de la pelota. Hay unas estructuras, aquí en la parte de arriba les voy a poner una imagen, eh, hay una parte del juego de la pelota donde el guerrero que perdió pues es decapitado, pero se ve que el guerrero no está con las rodillas completamente como sumiso, sino que está al servicio. Y hay una decapitación, sí, pero de su decapitación salen serpientes. Aquí podemos encontrar un paralelismo entre la cultura maya y la romana, donde podemos encontrar, por ejemplo, o la griega, donde podemos encontrar a Medusa, que de su cabeza pues salen estas serpientes, y en este juego y en estas imágenes, que recordemos que las voy a dejar aquí arribita, eh, podemos observar cómo de la decapitación salen serpientes y una de las serpientes se convierte en flores y alimenta la tierra. Quiere decir que de todas estas experiencias que pasamos, eliminamos los defectos, pero también sacamos virtudes. Esa es la interpretación simbólica del juego de la pelota, que también yo tengo una materia que se llama antropología esotérica, donde estudiamos las diferentes inscripciones escritas y dejadas en las ruinas o las pirámides bajo una traducción esotérica. Y el esoterismo está dirigido hacia nuestra propia evolución psicológica, donde el conocimiento, ya sea una pirámide, le podamos extraer conocimiento y sea útil para nuestra vida diaria.
Todo esto es lo que enseñamos en nuestros grupos de estudio. No hay cosas que estén dirigidas a rituales extraños, no, simplemente proporcionamos los conocimientos para que cada vez seamos más conscientes de nosotros mismos, de nuestras propias reacciones, de nuestros propios comportamientos y no seamos víctima de estos defectos que pues muchas de las veces se crearon eh, en los eventos que hemos pasado en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, si queremos realmente obtener una curación real, no solamente basta con trabajar los malestares, sino que va a tener que haber un trabajo posterior, pero esa va a ser la obra de las obras, la gran obra como se le conoce en la alquimia, el trabajo de los trabajos, donde cada uno, por su decisión propia, comience su propio proceso para ir eliminando, transformando defectos nacidos por heridas pasadas en virtudes. Como les mencioné, hay personas que odiaban a sus padres, pero una vez que pueden comprender que sus padres fueron víctimas de sí mismos, ellos también fueron víctimas en sus familias y pues sienten compasión. En vez de sentir ira, sienten compasión de que él no tuvo la posibilidad de poder hacer un cambio sobre sí mismo. Y nosotros que tenemos esa posibilidad, la mayoría de las veces no lo hacemos. Entonces, todo esto está en pro de la educación psicológica, que se promueva una educación psicológica, que se nos enseñe no solamente el servir hacia lo exterior, el tener casa, dinero, carros, lo que sea, sino que también se promueva el cuidado y el desarrollo psicológico para saber nosotros cómo aprender de las experiencias que pasamos de la vida y no solamente eso, sino hacer el proceso que nos corresponde como seres humanos. De esta forma estamos haciendo nuestro trabajo exterior, pero también lo que las diferentes culturas y tradiciones hacían alusión de ese proceso de transformación que inicia no con grandes marchas, no con grandes actos, sino siendo conscientes de lo que estamos haciendo, diciendo y pensando. Porque muchas personas se creen espirituales, andan en las medicinas, pero se la pasan hablando mal de los demás, se la pasan criticando a los demás, se la pasan juzgando a los demás, juzgando a los demás lugares, no se observan a sí mismos de la manera en la que están reaccionando. Siempre cuando sucede algo hay que observarnos a nosotros mismos. A ver, ¿por qué estoy juzgando esto? ¿Por qué estoy juzgando a esta persona? ¿No será un defecto mío? Tratar de observarnos a nosotros mismos. Entonces, este es el fin específico de todos estos estudios y pues nos vemos en un siguiente video. Recuerden apoyarnos con un like, compartir estos videos y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que pues este proyecto pueda crecer y mucha gente se vea beneficiado de él sin tener que pues tener que aportar algo de su propia bolsa, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. Adiós.